Ella rayó el coche de un desconocido, sin saber que él era millonario. El sol apenas se asomaba por las ventanas del elegante café San Ángel, en el corazón de Ciudad de México, cuando Isabel Montero ajustó su blazer negro y respiró profundo. Sus dedos, adornados con varios anillos de plata, tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de madera pulida. La taza de café americano, su favorito, permanecía intacta frente a ella, emanando un aroma que normalmente la reconfortaba, pero que hoy no lograba calmar sus nervios. A sus 32 años, Isabel había construido una respetable carrera como restauradora de arte en el Museo Nacional, pero esta mañana no estaba aquí por trabajo. Sus ojos color avellana no dejaban de fijarse en el reloj vintage que decoraba la pared del café. Las 8:45, 15 minutos más, y él llegaría, como cada jueves desde hace 5 años. Fernando, su ex prometido, mantenía sus rutinas con una precisión casi matemática. El local comenzaba a llenarse con la clientela habitual: ejecutivos apresurados, turistas madrugadores y estudiantes de la universidad cercana. Isabel se permitió perderse en sus recuerdos mientras observaba la entrada. Había sido en este mismo café donde hace 6 meses Fernando le había confesado que no podía seguir con la boda. «Necesito tiempo», había dicho, con esa voz suave que ahora le provocaba náuseas. Tiempo que, según descubrió después, estaba dedicando a Mariana, su socia en la galería de arte. Un Mercedes-Benz negro, idéntico al de Fernando, se detuvo frente al café. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Su mano derecha instintivamente tocó el anillo que él le había regalado en su primer aniversario, el mismo que había decidido conservar como recordatorio de lo ingenua que había sido. El auto relucía bajo el sol de la mañana, provocándole un destello de rabia que nubló momentáneamente su juicio. Se levantó con determinación, dejando un billete bajo la taza de café sin tocar. Al salir, el aire fresco de la mañana golpeó su rostro, pero no logró enfriar sus pensamientos. Se acercó al vehículo, admirando su acabado impecable. Un impulso irrefrenable se apoderó de ella. Con el anillo que tanto significado tenía, trazó una línea profunda y perfecta sobre la pintura negra, desde el faro delantero hasta la puerta del conductor. El sonido del metal contra el acabado brillante resonó en sus oídos como una dulce melodía de venganza. Una señora que pasaba la miró horrorizada, pero Isabel mantuvo la compostura, como si estuviera simplemente admirando el vehículo. Cuando terminó, se alejó con paso firme, sin mirar atrás, sintiendo una mezcla de satisfacción y culpa que le revolvía el estómago. El resto de su mañana transcurrió con aparente normalidad. Llegó al museo, supervisó la restauración de un mural del siglo XVIII y atendió una reunión con posibles donantes. Sin embargo, cada vez que su mente divagaba, volvía a ese momento frente al auto, y una sonrisa involuntaria se dibujaba en sus labios. Fue hasta la tarde, mientras organizaba su oficina, cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, el aire abandonó sus pulmones. Era una fotografía del auto que había rayado, junto con un mensaje que heló su sangre. «Señorita Montero, tenemos que hablar sobre el incidente de esta mañana. El vehículo que usted dañó no pertenece a quien usted cree. Es propiedad de Alejandro Vega». Isabel se dejó caer en su silla, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Alejandro Vega. Incluso en el mundo del arte, ese nombre provocaba respeto y temor. El empresario más influyente en el circuito de galerías y subastas de México, conocido por su discreción y su poder implacable en los negocios. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Cómo habían conseguido su número? ¿Quién la había visto? Más importante aún, ¿qué consecuencias tendría este error? Las palabras del mensaje bailaban frente a sus ojos como una sentencia. Había actuado por impulso, cegada por el dolor y el rencor, y ahora su pequeño acto de venganza la había puesto en el radar de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número. «El señor Vega desea reunirse con usted mañana. La dirección se le enviará en breve. Le sugiero que no falte». Isabel miró por la ventana de su oficina,
El sol de la tarde bañaba los edificios históricos del centro de la ciudad con un resplandor dorado que normalmente la maravillaba. Pero hoy, ese mismo sol parecía burlarse de ella, recordándole que el día que había comenzado con un acto de supuesta justicia personal estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. La Galería Vega resplandecía bajo las luces de la mañana, sus ventanales de cristal reflejando el cielo azul de la Ciudad de México. Isabel se detuvo frente al imponente edificio, admirando su arquitectura contemporánea que contrastaba con los edificios coloniales de la zona. Sus tacones resonaron sobre el mármol pulido mientras atravesaba el vestíbulo, cada paso amplificando el latido de su corazón. La recepcionista, una mujer elegante de mediana edad, la recibió con una sonrisa profesional. «Señorita Montero, el señor Vega la está esperando en la sala de exhibición principal». Isabel asintió, siguiendo a la mujer a través de pasillos decorados con obras de arte contemporáneo que en otro momento habría admirado con deleite profesional. La sala de exhibición era un espacio amplio y luminoso, con techos altos y paredes blancas donde colgaban piezas de arte, valoradas en millones de pesos. En el centro, contemplando un enorme lienzo abstracto, estaba Alejandro Vega, alto, elegante, con el cabello negro salpicado de canas en las sienes. Emanaba una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo. «Señorita Montero», su voz era profunda y calmada, girándose para mirarla con ojos oscuros que parecían atravesarla. «Agradezco que haya venido». No había hostilidad en su tono, lo que la desconcertó aún más. «Señor Vega». Isabel se esforzó por mantener firme su voz. «Sobre lo sucedido ayer, ¿le gusta esta pieza?», la interrumpió él señalando el lienzo frente a ellos. «Es un Rufino Tamayo original. Habla sobre las consecuencias de nuestros actos, sobre cómo cada decisión que tomamos genera ondas que afectan realidades que ni siquiera imaginamos». Isabel observó la pintura, reconociendo la maestría del artista en los trazos violentos y los colores intensos. «Es una obra magnífica», respondió, su formación profesional superando momentáneamente su nerviosismo. «¿Sabe por qué la cité aquí y no en mi oficina?». Vega comenzó a caminar lentamente alrededor de la sala, sus pasos medidos y deliberados. «Porque al investigarla, descubrí que compartimos una pasión por el arte. Usted es restauradora en el Museo Nacional, ¿correcto? Su trabajo con el mural de Rivera el año pasado fue excepcional». Isabel parpadeó, sorprendida. «¿Me investigó?». «Por supuesto», sonrió levemente. «Cuando alguien daña mi propiedad, me gusta saber exactamente con quién estoy tratando. Y debo admitir que su caso me intrigó particularmente. Una profesional respetada, con una carrera impecable, actuando de manera tan impulsiva». Se detuvo frente a otra pintura, esta vez un retrato contemporáneo. «También descubrí que el auto que pretendía dañar pertenece a Fernando Ruiz, un hombre que conozco bien, por cierto». El nombre de Fernando provocó un escalofrío en Isabel. «Señor Vega, sobre el daño a su auto, estoy dispuesta a pagar por las reparaciones y...». «El dinero no es el problema, señorita Montero», la interrumpió nuevamente, su voz adquiriendo un matiz más serio. «Me interesa más entender por qué una mujer como usted tomaría una decisión tan arriesgada. ¿Qué la llevó a ese momento?». Isabel sintió que el aire se volvía más denso. ¿Era esta una forma elaborada de tortura psicológica antes de presentar cargos? «Fue un error terrible, actué sin pensar». «Los errores a veces nos llevan a lugares inesperados», reflexionó Vega, acercándose a ella. «¿Sabía que Fernando intentó estafarme hace 2 años? Un negocio relacionado con certificados de autenticidad falsificados. Bastante ingenioso, debo admitir, aunque no lo suficiente». La revelación golpeó a Isabel como una ola fría. ¿Fernando involucrado en falsificaciones? Su mente comenzó a conectar puntos. Las llamadas misteriosas, las reuniones a deshoras, el repentino interés en expandir la galería. «No lo sabía», murmuró.
recordando todas las veces que había ignorado las señales por amor. «Tengo una propuesta para usted». Vega se detuvo a unos pasos de ella, sus ojos fijos en los suyos. «En lugar de tratar esto como un acto de vandalismo, podríamos convertirlo en una oportunidad. La Galería Vega está por abrir una nueva ala de restauración y necesitamos a alguien con su experiencia y pasión». Isabel lo miró con desconfianza. «¿Me está ofreciendo trabajo?» «Le estoy ofreciendo una alternativa», corrigió él. «Una forma de transformar este incidente en algo productivo para ambos. Además», añadió con una sonrisa enigmática, «tengo la sensación de que usted y yo podríamos tener conversaciones muy interesantes sobre arte y sobre Fernando Ruiz». El sol de la mañana atravesaba los ventanales, creando patrones de luz y sombra sobre el suelo de mármol. Isabel observó a Alejandro Vega, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Era esta una trampa elaborada o una genuina oportunidad de redención? Más importante aún, ¿qué sabía realmente este hombre sobre Fernando y por qué parecía tan interesado en compartir esa información con ella? La propuesta de Alejandro Vega resonaba en la mente de Isabel mientras recorría las calles del Lessing 200 centro histórico. El sol de la tarde pintaba los edificios coloniales de tonos dorados, pero ella apenas notaba la belleza que normalmente la cautivaba. Su cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta. Decidió entrar en el Café Tacuba, un lugar histórico donde solía encontrar claridad en momentos de confusión. El aroma a chocolate caliente y pan recién horneado la envolvió mientras se sentaba en una mesa apartada. Sacó su teléfono y abrió el correo electrónico que Vega le había enviado, los detalles del contrato para el puesto en la galería. «Isabel», una voz familiar la sobresaltó. Mariana, la actual pareja de Fernando, estaba de pie junto a su mesa. Llevaba un vestido elegante y una expresión de sorpresa que parecía casi genuina. «Qué casualidad encontrarte aquí». Isabel sintió que su estómago se revolvía, pero años de trato con donantes difíciles le habían enseñado a mantener la compostura. «Mariana, qué sorpresa. ¿Te importa si me siento un momento? Hay algo que creo que deberías saber». Sin esperar respuesta, Mariana se deslizó en la silla frente a ella. «He oído que Alejandro Vega te ofreció trabajo en su galería». Isabel mantuvo su rostro neutral, aunque por dentro las alarmas sonaban. Las noticias vuelan rápido. «Fernando está preocupado». Mariana bajó la voz inclinándose hacia adelante. «Vega no es el hombre que aparenta ser. Tiene una forma particular de manejar los negocios y las personas. Fernando está preocupado por mí». Isabel no pudo evitar que la ironía se filtrara en su voz. «Qué considerado de su parte». «Mira». Mariana jugueteó con su collar de perlas, un gesto que Isabel reconoció como señal de nerviosismo. «Sé que las cosas entre ustedes terminaron de manera complicada, pero esto va más allá de problemas personales. Vega tiene una reputación en el mundo del arte. Se acerca a personas que pueden serle útiles, las envuelve en su red y luego... ¿Y luego qué?». Isabel la interrumpió, su curiosidad profesional superando su antipatía personal. «Pregúntale a Carmen Suárez», respondió Mariana. Era la curadora más respetada de Guadalajara hasta que se asoció con Vega. Ahora nadie sabe dónde está. Isabel recordaba vagamente el nombre. Carmen Suárez había desaparecido del circuito artístico hace un año, supuestamente para dedicarse a proyectos personales. «¿Qué estás insinuando exactamente?». «Solo digo que tengas cuidado». Mariana se levantó, alisando su vestido. «Vega tiene una manera de descubrir los secretos de las personas y usarlos a su favor. Y todos tenemos secretos, ¿no es así?». Mientras observaba a Mariana alejarse, Isabel notó que sus manos temblaban ligeramente. Sacó su tablet y comenzó a investigar sobre Carmen Suárez. Los artículos más recientes mencionaban su repentino retiro del mundo del arte, pero algo en las fechas llamó su atención. Carmen había dejado su puesto en el Museo de Guadalajara justo después de que una importante colección privada fuera cuestionada por su autenticidad. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Alejandro Vega.
¿Cenamos esta noche? Hay algunos detalles del contrato que me gustaría discutir personalmente. Isabel miró el mensaje durante largo rato. Las palabras de Mariana pesaban en su mente, pero también recordaba la mirada penetrante de Vega, la forma en que hablaba de arte con verdadera pasión. ¿Era realmente el manipulador que Mariana sugería o había algo más en esta historia? Decidió responder: ¿Dónde nos vemos? La respuesta llegó casi instantáneamente. Te envío un auto, 8 p.m. Mientras guardaba su teléfono, Isabel notó algo extraño. En la mesa donde Mariana había estado sentada, había un pequeño sobre blanco. Lo recogió y al abrirlo encontró una fotografía antigua. Mostraba a un grupo de personas en lo que parecía ser una subasta de arte. En el 1900 en centro, más joven pero inconfundible, estaba Alejandro Vega. A su lado, sonriendo a la cámara, estaba Fernando. Y entre ellos, una mujer que Isabel reconoció como Carmen Suárez. La fecha en el reverso de la fotografía era de hace 5 años, mucho antes de que Fernando entrara en su vida, mucho antes de Mariana. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era una coincidencia que Mariana hubiera olvidado esta fotografía? El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, proyectando sombras largas a través de las ventanas del café. Isabel guardó la fotografía en su bolso, sintiendo que cada respuesta que encontraba solo generaba más preguntas. La cena con Vega prometía ser interesante, pero ahora no estaba segura de quién estaba jugando con quién en este elaborado juego de verdades y mentiras. Se dirigió a su apartamento para prepararse para la cena, consciente de que cada decisión que tomara a partir de este momento podría tener consecuencias que ni siquiera podía imaginar. El mundo del arte que tanto amaba comenzaba a mostrar sus grietas, y ella estaba a punto de descubrir qué secretos se ocultaban en esas sombras. El restaurante Pujol, uno de los más exclusivos de la Ciudad de México, brillaba como una joya en la noche. Isabel atravesó las puertas de cristal, consciente de que su vestido negro, aunque elegante, parecía modesto en comparación con el ambiente. El maître la condujo a través del espacio minimalista hasta una mesa apartada donde Alejandro Vega ya la esperaba. «Llegas justo a tiempo», sonrió él, levantándose para ayudarla con su silla. «¿Tuviste problemas para encontrar el lugar?» «Tu chauffeur fue muy eficiente», respondió Isabel, notando que Vega había pedido champagne. Las burbujas doradas danzaban en las copas de cristal bajo la luz tenue. «Brindemos», propuso él levantando su copa, «por los nuevos comienzos». Isabel levantó su copa con cierta hesitación. ¿Es esto realmente un nuevo comienzo? ¿O parte de algo que comenzó hace mucho tiempo? Vega arqueó una ceja intrigado. ¿A qué te refieres exactamente? Sin decir palabra, Isabel sacó la fotografía de su bolso y la colocó sobre la mesa. Vega la observó durante un largo momento, su expresión indescifrable. «Veo que Mariana cumplió su parte», murmuró finalmente. «¿Qué quieres decir? ¿Realmente crees que fue una coincidencia que ella te encontrara hoy?» Vega tomó un sorbo de champán. «Mariana trabaja para mí, Isabel. Ha estado trabajando para mí desde mucho antes de conocer a Fernando». La revelación golpeó a Isabel como una ola fría. «¿Todo esto es un juego para ti?» «No un juego», corrigió él. «Una coreografía cuidadosamente planeada. Fernando no solo intentó estafarme, con certificados falsos. Él y Carmen Suárez estaban involucrados en algo mucho más grande. Un esquema de falsificación que podría haber desestabilizado el mercado del arte en México». ¿Y Mariana? «La infiltré en su vida para mantenerlo vigilado. Lo que no esperaba era que él te conociera, que se enamorara de ti». Vega hizo una pausa mientras el mesero servía el primer plato. «Cuando Mariana me informó sobre ti, sobre tu pasión genuina por el arte, tu integridad, supe que eras diferente». Isabel sintió que su cabeza daba vueltas. «¿Por eso no presentaste cargos por lo del auto?» «El incidente del auto fue providencial», sonrió Vega. «Me dio la excusa perfecta para acercarme a ti. Necesito tu ayuda, Isabel. Tu experiencia en restauración, tu ojo entrenado,
Hay obras en circulación, falsificaciones maestras que solo alguien con tu capacidad podría detectar. ¿Y Carmen Suárez?, preguntó Isabel, recordando las palabras de Mariana. Está en París, respondió Vega tranquilamente, viviendo cómodamente con el dinero que recibió por su silencio. Algunos prefieren el soborno a la justicia. Isabel estudió su rostro buscando señales de engaño. ¿Por qué debería creerte? Porque, a diferencia de Fernando, no tengo nada que ocultarte. Vega sacó su teléfono y le mostró un correo electrónico reciente de Carmen Suárez, con 1900 fotos de ella en la capital francesa. Todo lo que te he dicho es verificable. El mesero regresó con más vino y la conversación se desvió hacia temas más ligeros: exposiciones próximas, técnicas de restauración, artistas emergentes. Isabel se encontró disfrutando genuinamente de la compañía de Vega, de su conocimiento profundo del arte y su humor sutil. Pero mientras la noche avanzaba, una pregunta persistía en su mente. ¿Qué pasará con Fernando? Eso, respondió. Vega, sus ojos brillando con una intensidad nueva, dependerá en gran parte de ti. ¿Estás dispuesta a ayudarme a exponer la verdad o prefieres mantenerte al margen? Isabel miró su copa de vino, viendo su reflejo distorsionado en el líquido rubí. La verdad. Una palabra tan simple y tan compleja a la vez. ¿Cuántas capas de verdad habría que pelar para llegar al corazón de esta historia? Antes de responderte, dijo finalmente, necesito saber una cosa más. ¿Qué ganas tú realmente con todo esto? La sonrisa de Vega se volvió enigmática. ¿Has oído hablar de la colección perdida de Diego Rivera? Las obras que supuestamente fueron destruidas en el incendio de 1985. Algunas de ellas han comenzado a aparecer en el mercado. Falsificaciones perfectas, Isabel. Y creo que sé quién está detrás de todo esto. La mañana siguiente amaneció con una llovizna suave sobre la Ciudad de México. Isabel llegó temprano a la Galería Vega, donde un equipo de trabajadores instalaba nuevas luces en la sala principal. Su primer día oficial como directora del Departamento de Restauración comenzaba con una tarea intrigante: examinar una supuesta obra perdida de Diego Rivera. El cuadro estaba en el laboratorio de restauración, un espacio inmaculado en el sótano de la galería. Bajo las potentes lámparas LED, Isabel ajustó el microscopio digital mientras Alejandro observaba desde una distancia respetuosa. La técnica es impecable, murmuró ella, estudiando las capas de pintura. Quien haya hecho esto conocía íntimamente el estilo de Rivera, la composición, los pigmentos, incluso las imperfecciones características de su periodo de 1940. Pero Vega se acercó, su presencia causando un ligero hormigueo en la nuca de Isabel. Pero hay algo en la firma. Isabel ajustó la imagen en la pantalla del ordenador. Rivera tenía un patrón específico al firmar, una presión particular en ciertas letras. Aquí, la presión es uniforme, demasiado perfecta. Exactamente, lo que sospechaba. Vega sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Sabes quién era el experto en firmas de Rivera en el Museo de Guadalajara? Isabel sintió un escalofrío. Fernando. Tu ex prometido no solo estudiaba las firmas, las perfeccionaba. Vega sacó una carpeta de su maletín. Estos son los registros de transacciones sospechosas que hemos estado rastreando. Obras redescubiertas, que han aparecido en subastas privadas en los últimos 3 años. Mientras revisaba los documentos, Isabel notó un patrón. Todas las obras habían sido autenticadas por diferentes expertos, pero los compradores tenían algo en común. Eran empresas fantasma que se disolvían poco después de las compras. Fernando nunca trabajaría solo en algo así, reflexionó Isabel. No tiene los contactos necesarios para mover obras de este calibre. No los tiene, confirmó Vega, pero conoce a alguien que sí. Un golpe en la puerta los interrumpió. Elena, la asistente de Vega, entró con expresión preocupada. Señor, Vega tiene una llamada urgente en su oficina. Es el señor Montalbán. Isabel vio cómo la expresión de Vega se tensaba ligeramente al escuchar ese nombre.
Discúlpame un momento, dijo, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Isabel, por favor, no salgas del laboratorio hasta que regrese. Una vez sola, Isabel continuó examinando la pintura. Cada detalle revelaba una maestría técnica extraordinaria, pero también una falsedad fundamental. Su mente vagó hacia los años que había pasado con Fernando, preguntándose cuántas otras falsedades había pasado por alto. Un ruido en el pasillo llamó su atención. A través del cristal esmerilado de la puerta, vio una silueta familiar. El corazón le dio un vuelco cuando la puerta se abrió y Fernando entró, tan elegante como siempre en su traje gris. Isabel, su voz era suave, casi arrepentida. «Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar», respondió ella, manteniendo la distancia. «¿Cómo entraste aquí?» «Tengo mis recursos», sonrió él, acercándose a la pintura. «Veo que Vega ya te mostró su pequeño tesoro. ¿Qué opinas? ¿Es auténtico?» «Sabes perfectamente que no lo es». Isabel lo miró fijamente. «¿Por qué, Fernando? ¿Por qué arriesgar tu reputación, tu carrera?» «¿Mi reputación?», soltó una risa amarga. «¿Sabes cuánto gana un experto en autenticación? Apenas lo suficiente para sobrevivir. Mientras tanto, los coleccionistas ganan millones con cada pieza que autenticamos. El sistema está diseñado para mantenernos sumisos. Isabel, yo solo decidí cambiar las reglas. ¿Y Mariana? También forma parte de tu plan». La expresión de Fernando cambió. «Mariana es complicada. Hay cosas que no sabes sobre ella, sobre su verdadera relación con Vega». «Lo sé todo», interrumpió Isabel. «Sé que trabaja para él, que te ha estado vigilando». Fernando palideció ligeramente. «¿Eso te dijo Vega? ¿Y le creíste?» «Isabel, nada es lo que parece. Vega no es el noble defensor del arte que pretende ser. Él...» Un sonido de pasos en el pasillo lo interrumpió. Fernando miró hacia la puerta con nerviosismo. «No puedo explicártelo todo ahora, pero necesito que me escuches. Mañana a las 10 en el Museo Franz Mayer hay algo que debes ver». Antes de que Isabel pudiera responder, Fernando ya había desaparecido por una puerta lateral. Segundos después, Vega regresó al laboratorio. «¿Todo bien?», preguntó mirando alrededor, como si pudiera sentir la presencia reciente de Fernando. «Sí», respondió Isabel, consciente de que su voz temblaba ligeramente. «Solo examinando la pintura». Vega asintió, pero sus ojos se detuvieron en algo, en el suelo. Se agachó y recogió un pequeño objeto, una tarjeta de acceso al Museo Franz Mayer. «Interesante», murmuró, girando la tarjeta entre sus dedos. «¿Sabes? El Museo Franz Mayer tiene una de las colecciones más importantes de arte colonial en México, y mañana inauguran una nueva exposición». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿A quién debía creer? Las palabras de Fernando resonaban en su mente, pero la mirada penetrante de Vega le sugería que él también sabía más de lo que decía. El Museo Franz Mayer resplandecía bajo el sol de la mañana, sus muros coloniales imponentes contra el cielo azul de la Ciudad de México. Isabel llegó 10 minutos antes de la hora acordada, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. El guardia de seguridad la reconoció y la dejó pasar con una sonrisa cordial. Después de todo, ella había colaborado en varios proyectos con el museo. Los pasillos estaban prácticamente vacíos a esa hora temprana. Sus pasos resonaban sobre el piso de mármol mientras se dirigía hacia la nueva sala de exposiciones. El espacio olía a pintura fresca y madera pulida, señales de la reciente renovación. «Pensé que no vendrías», la voz de Fernando la sobresaltó. Estaba parado frente a un gran cuadro cubierto con una tela negra. «¿Qué es esto, Fernando?», preguntó ella manteniendo la distancia. «La verdad», respondió él acercándose a la pintura cubierta. «¿Sabías que Vega posee la colección privada más grande de arte colonial en México? Obras que nunca se exhiben en público, que nadie ha documentado oficialmente». «¿Y eso qué tiene que ver con las falsificaciones de Rivera?». Fernando sonrió amargamente. «Todo está conectado, Isabel. Las falsificaciones son solo la punta del iceberg». Con un movimiento suave,
Retiró la tela negra. Isabel contuvo el aliento. Ante ella se encontraba un cuadro que reconoció instantáneamente. Una obra maestra colonial que se creía perdida desde el siglo XIX. Esto es imposible. La Virgen de los Navegantes se perdió en el incendio de 1856. ¿Estás segura? Fernando sacó una carpeta de su maletín. Estos son los registros originales del incendio. La Virgen de los Navegantes nunca estuvo en el inventario del edificio. Su desaparición fue una cortina de humo organizada por la familia Vega. ¿La familia de Alejandro? Sus antepasados fueron los mayores traficantes de arte colonial durante el siglo XIX, explicó Fernando. Crearon un imperio ocultando obras maestras y vendiéndolas en el mercado negro europeo. Alejandro continúa con la tradición familiar, pero con un giro moderno. Isabel estudió los documentos, su mente procesando la información. Las falsificaciones de Rivera son una distracción, completó Fernando. Mientras todos se concentran en autenticar las obras modernas, nadie presta atención a las verdaderas joyas que están siendo movidas en silencio. Obras coloniales auténticas, tesoros nacionales que deberían estar en museos públicos. Y, Mariana, ¿dónde encaja ella en todo esto? Mariana, Fernando hesitó. Ella descubrió la verdad antes que yo. Me acerqué a ella intentando exponerla como espía de Vega, pero terminó revelándome algo mucho más grande. Un ruido en el pasillo los interrumpió. Pasos que se acercaban. No tenemos mucho tiempo, susurró Fernando, entregándole una memoria USB. Aquí está todo. Registros, fotografías, documentos históricos. Vega sospecha que lo descubrimos, por eso ha estado tan interesado en ti. Necesita saber cuánto sabemos. ¿Por qué me dices todo esto ahora?, preguntó Isabel, guardando la memoria en su bolso. Porque cometí un error al dejarte ir, respondió Fernando, su voz cargada de emoción. Y porque necesitas saber la verdad antes de quedar atrapada en la red de Vega como yo lo estuve. Los pasos se acercaban. Fernando miró hacia la puerta con nerviosismo. Hay una exposición en el Museo Nacional la próxima semana. Vega planea usar la inauguración como cobertura para mover varias obras coloniales. Si podemos exponerlo, entonces... La puerta de la sala se abrió. Para sorpresa de Isabel, no era Vega quien entró, sino Mariana. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. Llegaron los documentos de Oaxaca, anunció dirigiéndose a Fernando. Tenemos confirmación de 3 piezas más. Isabel miró de uno a otro, sintiendo que el mundo que creía conocer se transformaba frente a sus ojos. La historia era más profunda, más compleja de lo que había imaginado, y ahora tenía que decidir, confiar en las revelaciones de Fernando y Mariana o en la versión de Vega. El sol de la mañana entraba por los ventanales del museo, iluminando la Virgen de los Navegantes, con una luz casi celestial. En su bolso, la memoria USB pesaba como plomo, cargada con secretos que podrían sacudir los cimientos del mundo del arte mexicano. El atardecer caía sobre la Ciudad de México cuando Isabel llegó a su apartamento. Las luces del Paseo de la Reforma brillaban como estrellas urbanas mientras ella se servía una copa de vino tinto, intentando ordenar sus pensamientos. La memoria USB que Fernando le había entregado parecía quemar en su bolso. Con manos temblorosas, conectó el dispositivo a su laptop. La pantalla se iluminó con carpetas organizadas meticulosamente. Registros históricos, transacciones, fotografías, correspondencia Vega. Isabel abrió la última carpeta y comenzó a leer. Las cartas databan de mediados del siglo XIX, intercambiadas entre Antonio Vega, el tatarabuelo de Alejandro, y varios coleccionistas europeos. Cada mensaje revelaba una red intrincada de ocultamiento y tráfico de arte colonial. Las obras no se habían perdido, habían sido deliberadamente ocultadas y vendidas en secreto. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Cena mañana? Tenemos que discutir los detalles de la exposición en el Museo Nacional. Isabel miró la pantalla del teléfono durante largo rato. ¿Debería actuar como si no supiera nada?
o enfrentarlo directamente. Antes de que pudiera decidir, un nuevo archivo en la USB captó su atención, un video reciente. En la grabación, Mariana se reunía con un hombre mayor en un restaurante. La calidad no era perfecta, pero el audio era claro. El señor Montalbán está preocupado, decía el hombre. Si Vega descubre que tenemos los documentos originales de las transacciones coloniales, no lo hará, respondía Mariana. Fernando y yo tenemos todo bajo control. La exposición del Museo Nacional es nuestra oportunidad. Cuando las obras originales sean expuestas junto a las falsificaciones, Isabel pausó el video, su mente trabajando frenéticamente. ¿Quién era Montalbán? ¿Y por qué ese nombre había causado tanta tensión en Vega el día anterior? Un golpe en la puerta la sobresaltó. A través de la mirilla vio a Elena, la asistente de Vega. «Isabel, perdona la hora», dijo Elena cuando abrió la puerta. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de preocupación. «Hay algo que necesitas saber sobre Alejandro». Isabel la invitó a pasar, consciente de que su laptop seguía mostrando los archivos de la USB. Discretamente cerró la pantalla. «He trabajado para los Vega durante 20 años», comenzó Elena, rechazando la copa de vino que Isabel le ofreció. «Primero para el padre de Alejandro, luego para él. He visto cosas que me han mantenido despierta por las noches. ¿Por qué me dices es esto ahora? ¿Por qué eres diferente?» Elena se sentó, sus manos entrelazadas con fuerza. «Alejandro nunca había mostrado tanto interés en alguien antes, y temo que estés en peligro». «¿En peligro de qué?» «De convertirte en otra Carmen Suárez». Elena sacó un sobre de su bolso. «No está en París como Alejandro te dijo. Está en Argentina, escondida. Le ayudé a escapar cuando descubrió la verdad sobre las falsificaciones». Isabel abrió el sobre. Dentro había una carta manuscrita de Carmen, fechada una semana atrás. «Los Vega no solo trafican con arte colonial», escribía. «Han estado usando las galerías y museos para algo más grande. El arte es solo una fachada». «¿Una fachada para qué?» «Lavado de dinero», respondió Elena en voz baja. «Las falsificaciones, las subastas privadas, las empresas fantasma, todo forma parte de un esquema mayor. Y Montalbán es la clave». «¿Quién es Montalbán?» «El antiguo socio del padre de Alejandro. Se separaron hace años después de un desacuerdo sobre métodos. Montalbán quería expandir el negocio, hacer las cosas más grandes. El padre de Alejandro prefería mantener la operación más discreta, más controlada». Isabel sintió que su cabeza daba vueltas. «Y Fernando y Mariana trabajan para Montalbán». Elena se levantó, dirigiéndose a la puerta. «O al menos eso cree Alejandro. La verdad es que nadie sabe realmente para quién trabaja cada uno. Que en este juego». Antes de salir, Elena se detuvo. «Ten cuidado con la exposición del Museo Nacional. Alejandro planea algo grande esa noche. Y no creo que sea solo sobre arte». Cuando la puerta se cerró, Isabel volvió a su laptop. Los archivos de la USB cobraban un nuevo significado ahora. Abrió una carpeta titulada Subastas y comenzó a cruzar datos, fechas, compradores, precios. Un patrón emergió lentamente, revelando una red de transacciones que iba mucho más allá del mundo del arte. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Fernando. «¿Viste los archivos? Necesitamos hablar. Es sobre Montalbán». Isabel miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad. En algún lugar ahí afuera, entre las sombras de la noche mexicana, se ocultaba una verdad que podría sacudir los cimientos de todo lo que creía conocer. Y ella estaba cada vez más enredada en esa telaraña de secretos y mentiras. La mañana siguiente amaneció con una lluvia suave sobre la Ciudad de México. Isabel había dormido apenas unas horas, su mente un torbellino de teorías y posibilidades. La cena con Alejandro estaba programada para esa noche, y antes debía encontrarse con Fernando en el Museo Nacional para discutir sobre Montalbán. El museo estaba en plena preparación para la exposición de la próxima semana. Trabajadores instalaban luces y personal de seguridad revisaba los sistemas.
Isabel usó su credencial para acceder a la sala de restauración donde Fernando ya la esperaba. ¿Revisaste los archivos?, preguntó él sin preámbulos. Sí. Isabel cerró la puerta tras ella. Y también hablé con Elena, la asistente de Vega. Fernando palideció ligeramente. ¿Elena te contactó? Esto es más serio de lo que pensaba. ¿Por qué? ¿Qué sabes sobre ella? Elena no es solo una asistente. Fernando sacó su teléfono y le mostró una fotografía antigua. Era la secretaria personal del padre de Alejandro y la única persona que conoce toda la historia de los Vega y Montalbán. Isabel estudió la fotografía. Mostraba a un grupo de personas en lo que parecía ser una fiesta elegante. Reconoció a un Alejandro más joven, a su padre y a Elena, pero lo que llamó su atención fue el hombre que estaba junto a ellos, alto, distinguido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Es él? ¿Montalbán? Sí. Fernando guardó el teléfono. Roberto Montalbán, el cerebro, detrás de la red más grande de lavado de dinero en el mundo del arte latinoamericano. Las falsificaciones, las obras coloniales, todo es parte de su plan. ¿Y Mariana? ¿También trabaja para él? Fernando sonrió amargamente. Mariana es más complicada de lo que parece. Ella es... Un ruido en el pasillo lo interrumpió. Pasos que se acercaban. Fernando rápidamente sacó una llave USB de su bolsillo. Esta contiene las pruebas definitivas, susurró, entregándosela. Registros bancarios, transferencias, todo lo que necesitas para entender la verdadera magnitud de esto. Pero ten cuidado, Isabel. Si Vega descubre que la tienes... La puerta se abrió de golpe. Mariana entró, su rostro una máscara de preocupación. Fernando, tenemos que irnos, dijo urgentemente. Montalbán adelantó la reunión. Isabel notó que Mariana evitaba mirarla directamente. ¿Qué está pasando realmente?, demandó. ¿Para quién trabajan ustedes? Para la verdad, respondió Mariana enigmáticamente. Y pronto lo entenderás todo. En la exposición de la próxima semana, cada pieza encajará en su lugar. Antes de que Isabel pudiera responder, Fernando y Mariana ya habían desaparecido por el pasillo. Se quedó sola en la sala de restauración, la nueva USB pesando en su bolsillo junto con la anterior. Su teléfono vibró, un mensaje de Alejandro confirmando la cena. Mientras respondía, notó algo extraño en la fotografía que decoraba la pared de la sala, una reproducción de un famoso mural de Rivera. Algo en la firma llamó su atención. Se acercó para examinarla mejor y su corazón dio un vuelco. La firma era idéntica a la de la falsificación que había examinado en la Galería Vega, pero esta reproducción tenía más de 20 años. ¿Cómo era posible? Un segundo mensaje llegó a su teléfono, este de un número desconocido. Señorita Montero, soy Roberto Montalbán. Creo que es hora de que tengamos una conversación sobre Alejandro Vega y el verdadero propósito de la exposición del Museo Nacional. Isabel miró la hora. Faltaban 6 horas para su cena con Alejandro. 6 horas para decidir en quién confiar, qué verdad creer y qué papel jugaría ella en esta compleja red de engaños y revelaciones. El restaurante del Hotel San Regis brillaba con luz tenue cuando Isabel llegó para su cena con Alejandro. El pianista tocaba suavemente una melodía de Agustín Lara, mientras el maître la conducía hacia una mesa privada con vista a la Alameda Central. Alejandro ya la esperaba, elegante como siempre en un traje azul marino. Se levantó para recibirla, pero Isabel notó algo diferente en su expresión, una tensión apenas perceptible en las comisuras de sus labios. «Te ves hermosa esta noche», dijo él, ayudándola con su silla. «¿Champagne?» «Prefiero mantener la mente clara», respondió Isabel estudiando su rostro. «Tenemos mucho que discutir sobre la exposición». «Ah, sí, la exposición», Alejandro hizo una seña al sommelier. «Pero antes, hay algo que quiero mostrarte». Sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había una fotografía en blanco y negro, antigua pero bien conservada. Mostraba una sala de subastas en lo que parecía ser París, a principios del siglo XX. «Mi bisabuelo»,
señaló Alejandro a un hombre elegante en el centro de la imagen. El día que vendió la colección Montalbán. Isabel sintió que su pulso se aceleraba. ¿Montalbán? La familia Montalbán era dueña de una de las colecciones de arte colonial más importantes de México, explicó Alejandro, su voz adquiriendo un tono más serio, hasta que lo perdieron todo en una serie de transacciones desafortunadas con mi familia. ¿Por eso Roberto Montalbán está involucrado en todo esto? Isabel decidió arriesgarse. ¿Es una venganza? La sonrisa de Alejandro se congeló por un momento. Veo que has estado investigando. Fernando, ¿o fue Elena quien te contó sobre Roberto? Ambos, admitió Isabel. Y también sé sobre el lavado de dinero, las falsificaciones, las obras coloniales ocultas. ¿Y qué más te contaron? Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. ¿Te hablaron de la verdadera razón por la que mi padre se negó a expandir el negocio con Montalbán? ¿O de por qué Carmen Suárez realmente tuvo que desaparecer? Isabel sacó las 2 memorias USB de su bolso y las colocó sobre la mesa. ¿Por qué no me lo dices tú? Alejandro miró los dispositivos con una mezcla de sorpresa y algo que parecía alivio. Por fin, murmuró. Sabía que llegarías a esto por tu cuenta. Eres más inteligente de lo que Fernando y Mariana pensaron. ¿Qué quieres decir? Todo esto, Alejandro gesticuló hacia las memorias USB, toda esta elaborada danza de revelaciones y secretos. Ha sido una prueba, Isabel, y la has pasado. ¿Una prueba? ¿Para qué? Para determinar si podías ser confiada con la verdad. La verdadera verdad, no la versión que Fernando y Mariana están vendiendo, ni la que Elena cree conocer. El pianista comenzó a tocar Bésame mucho, la melodía flotando suavemente en el aire, mientras un camarero servía agua en sus copas. Isabel sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Las falsificaciones no son para lavar dinero, continuó Alejandro. Son señuelos, distracciones para ocultar algo mucho más importante que está sucediendo en el mundo del arte mexicano. ¿Y qué es? Una conspiración para robar y reemplazar sistemáticamente el patrimonio cultural de México. Alejandro sacó su teléfono y le mostró una serie de fotografías. Estas son obras originales del período colonial que actualmente están en exhibición en los principales museos del país. Y estas, deslizó a la siguiente imagen, son sus réplicas, creadas con una precisión imposible de detectar incluso para los mejores expertos. Isabel estudió las imágenes, su mente de restauradora notando detalles que antes habría pasado por alto. ¿Estás diciendo que gran parte del arte que el público admira en los museos nacionales son copias perfectas?, completó Alejandro. Las originales están siendo vendidas en el mercado negro internacional por una red dirigida por Montalbán. Una red que incluye a curadores, restauradores y directores de museos. ¿Y Fernando y Mariana? Son parte de esa red. Han estado trabajando para Montalbán desde el principio. Tu ruptura con Fernando, mi supuesta enemistad con él, todo fue orquestado para llevarnos a este momento. Isabel sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Por qué me dices todo esto ahora? Porque la exposición del Museo Nacional no es lo que parece. Alejandro bajó aún más la voz. Montalbán planea usar el evento para realizar el mayor intercambio de obras originales por falsificaciones en la historia del arte mexicano. Y necesito tu ayuda para detenerlo. ¿Mi ayuda? ¿Por qué yo? Porque eres la única persona en México con el conocimiento y la integridad necesarios para exponer la verdad. ¿Y por qué? Alejandro tomó su mano sobre la mesa. Me he enamorado de ti, Isabel. No puedo permitir que te conviertas en otra víctima de esta red de mentiras. La música del piano se desvaneció en el silencio. A través de los ventanales, las luces de la Ciudad de México brillaban como estrellas caídas. Isabel miró a Alejandro, buscando en sus ojos algún signo de engaño, alguna pista de que esta era solo otra capa más de manipulación. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Mariana.
No confíes en Vega. La verdadera historia de las falsificaciones está en el archivo Rivera 1940 de la segunda USB. Ábrelo antes de tomar cualquier decisión. La madrugada encontró a Isabel en su apartamento, sentada frente a su laptop con una taza de café frío. El archivo Rivera 1940 proyectaba su luz azulada sobre su rostro mientras leía documento tras documento, cada revelación más sorprendente que la anterior. No eran solo registros de falsificaciones, eran cartas, fotografías y documentos que revelaban una historia que se remontaba a décadas atrás. La familia Vega no había estado protegiendo el arte mexicano, había estado orquestando su sistemático reemplazo por falsificaciones desde los años 40. Un correo electrónico de Carmen Suárez, fechado apenas una semana antes de su desaparición, lo explicaba todo. Los Vega no están tratando de detener a Montalbán, están compitiendo con él. Dos familias, dos imperios construidos sobre el arte robado de una nación. La exposición del Museo Nacional no es un intercambio, es una guerra silenciosa por el control del mayor mercado negro de arte en Latinoamérica. Isabel abrió su teléfono y miró los mensajes de la noche anterior. Alejandro había sido insistente. Piensa en lo que te dije. Necesito tu respuesta antes de la exposición. Un nuevo mensaje apareció en su pantalla, este de Fernando. Necesitamos vernos. El café de siempre, en una hora. Es sobre la firma de Rivera que encontraste en el museo. Isabel se duchó y se vistió rápidamente, su mente trabajando a toda velocidad. La firma en la reproducción del museo, idéntica a la falsificación en la galería de Vega. Había algo ahí, una pieza del rompecabezas que se le escapaba. El café San Ángel estaba casi vacío cuando llegó. Fernando la esperaba en la misma mesa donde todo había comenzado, donde había visto el Mercedes negro de Vega y había cometido el error que la había arrastrado a esta historia. La firma en el museo, comenzó Fernando sin preámbulos. Fue hecha por mi maestro, Antonio Ruiz. Era el mejor falsificador de México en los años 70. Trabajaba para ambas familias, los Vega y los Montalbán. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Antonio Ruiz era mi padre. Fernando sacó una vieja fotografía de su cartera. Y porque la técnica que uso para falsificar las firmas de Rivera, la heredé de él. Isabel estudió la fotografía. Un hombre mayor enseñando a un joven Fernando los secretos de la restauración de arte. ¿Tu padre trabajaba para ambas familias? Era su forma de mantener el equilibrio, explicó Fernando. Durante décadas, los Vega y los Montalbán mantuvieron una tregua incómoda. Cada familia controlaba su territorio, sus contactos, sus rutas de tráfico. Pero ahora Alejandro quiere romper esa tregua, completó Isabel. ¿Y Mariana? ¿Dónde encaja ella en todo esto? Mariana es la nieta de Roberto Montalbán. Fernando sonrió amargamente. Nuestro romance no fue una casualidad. Ella me buscó porque sabía de mi conexión con ambas familias, de mi habilidad para falsificar obras. Y yo me enamoré realmente de ella. ¿Y de mí? Isabel no pudo evitar preguntar. ¿También fue parte del plan? Tú eras diferente. Fernando la miró a los ojos. Eras real, auténtica. Por eso tuve que alejarte. No podía arriesgarme a que descubrieras la verdad, a que te vieras involucrada en todo esto. Pero ahora estoy involucrada. Isabel sacó su teléfono y le mostró el mensaje de Alejandro. Y tengo que tomar una decisión antes de la exposición. La exposición, Fernando se inclinó hacia adelante. No es lo que Vega te dijo, ni lo que Montalbán planea. Es algo más grande, más peligroso. ¿Qué quieres decir? Las obras que se exhibirán no son todas falsificaciones. Algunas son originales que han estado ocultas durante décadas. Obras que podrían reescribir la historia del arte mexicano, y ambas familias están dispuestas a todo por controlarlas. Un mensaje llegó al teléfono de Isabel. Elena. Alejandro descubrió que nos reunimos. Ten cuidado. Fernando se levantó abruptamente. Tengo que irme. Pero antes necesitas saber una cosa más. La firma de Rivera en el museo y en la galería de Vega no son idénticas porque sean falsificaciones. Son idénticas porque son reales.
Mi padre nunca falsificó esa firma específica. Entonces, la obra en la Galería de Vega, la que examinaste, es auténtica y es la clave de todo esto. Mientras Fernando se alejaba, Isabel permaneció sentada, su café intacto frente a ella. El mismo café, la misma mesa donde todo había comenzado. Pero ahora, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que nunca hubiera imaginado. La noche de la exposición en el Museo Nacional llegó con una suave llovizna sobre la Ciudad de México. El edificio histórico resplandecía bajo las luces de los reflectores, mientras la élite del mundo del arte mexicano ascendía por la escalinata principal. Isabel, en un elegante vestido negro, observaba la escena desde su oficina en el segundo piso. Las últimas 48 horas habían sido un torbellino de revelaciones y decisiones. Después de su conversación con Fernando, había pasado horas analizando la obra supuestamente auténtica de Rivera en la Galería de Vega. Cada pincelada, cada detalle, contaba una historia que iba más allá de la autenticidad artística. Es hermoso ver el museo así de vivo, ¿no crees? La voz de Mariana la sobresaltó. Estaba parada en la puerta, radiante en un vestido rojo que hacía honor a su linaje Montalbán. ¿Vienes a asegurarte de que todo salga según el plan?, preguntó Isabel manteniendo su voz neutral. Vengo a advertirte. Mariana cerró la puerta tras ella. Fernando no debió contarte sobre mi verdadera identidad. Ahora estás en medio de una guerra que lleva generaciones. ¿Por qué me dices esto? ¿No deberías estar del lado de tu familia? Las cosas no son tan simples. Mariana se acercó a la ventana. ¿Sabes por qué mi abuelo Roberto y el padre de Alejandro se distanciaron realmente? No fue por el negocio de las falsificaciones, fue por ella. Mariana sacó una fotografía de su bolso. Mostraba a una mujer joven y hermosa junto a dos hombres más jóvenes, Roberto Montalbán y el padre de Alejandro. Mi abuela, explicó Mariana. Elena Suárez. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Elena? ¿La asistente de Vincent de Sin? ¿Alejandro? Mi abuela nunca fue una simple secretaria, sonrió Mariana amargamente. Era la verdadera experta en arte colonial. Ella fue quien descubrió la técnica para crear falsificaciones indetectables. Ambos hombres la amaban, pero ella eligió a mi abuelo. El padre de Alejandro nunca lo superó. Y Carmen Suárez, mi tía, la hermana menor de Elena, cuando descubrió que las familias planeaban usar la exposición para el mayor intercambio de obras falsas de la historia, amenazó con exponerlo todo. Por eso tuvimos que ayudarla a desaparecer. Un golpe en la puerta las interrumpió. Elena entró, su rostro normalmente sereno mostrando signos de preocupación. Alejandro está buscándote, dijo mirando a Isabel. La ceremonia de inauguración está por comenzar. Elena, Isabel la miró con nuevos ojos. ¿O debería llamarte señora Montalbán? Elena cerró la puerta con llave. Veo que Mariana te lo contó todo. Bien, porque necesitamos tu ayuda, Isabel. Esta noche no se trata solo de arte falsificado. ¿De qué se trata entonces? De justicia, respondió Elena. De recuperar lo que nos fue robado. Las obras que se exhibirán esta noche no son todas falsificaciones. Algunas son las originales que los Vega han mantenido ocultas durante décadas, obras que pertenecen al pueblo mexicano. ¿Y el Rivera auténtico en la Galería de Vega? Es Vinnas la prueba, explicó Mariana. La prueba de que han estado intercambiando obras originales por falsificaciones durante años. Si podemos exponer la verdad esta noche, un mensaje llegó al teléfono de Isabel. Era Alejandro. Te espero en la sala principal, es hora. Isabel miró a las dos mujeres frente a ella. ¿Por qué confían en mí? ¿Cómo saben que no iré directamente a contarle todo a Alejandro? Porque eres como yo, respondió Elena con una sonrisa triste. Una mujer que ama el arte más que el poder o el dinero, y porque esta noche tendrás que tomar la misma decisión que tomé yo hace 40 años. El sonido de la música de la inauguración se filtraba a través de las ventanas. Los invitados comenzaban a llenar la sala principal. En algún lugar del museo, Alejandro Vega esperaba.
creyendo que Isabel estaba de su lado, y Fernando, con 1900 sus propios secretos y lealtades divididas, también estaba allí. Isabel se acercó al espejo para ajustar su vestido. En su bolso, la memoria USB con todas las pruebas pesaba como plomo. La decisión que tomara en las próximas horas no solo afectaría su vida, sino el futuro del patrimonio artístico de México. «Es hora», dijo dirigiéndose a la puerta. «Pero antes de bajar, necesito saber una cosa más. ¿Qué pasó realmente con el verdadero Rivera de la galería?» La respuesta de Elena hizo que Isabel finalmente entendiera la magnitud de lo que estaba en juego esa noche. La sala principal del Museo Nacional resplandecía bajo las luces de los candelabros antiguos. Las obras dispuestas para la exposición, una mezcla de arte colonial y moderno, creaban un diálogo silencioso entre épocas y estilos. Isabel descendió la escalera principal, cada paso resonando con el peso de su decisión. Alejandro la esperaba, junto a la pieza central de la exposición, el supuesto Rivera perdido. «Estás hermosa», susurró tomando su mano. «¿Estás lista?» Isabel miró a su alrededor. Fernando estaba cerca de la entrada, aparentando estudiar una pintura colonial. Mariana conversaba con un grupo de coleccionistas, su vestido rojo destacando entre los trajes oscuros. Y Elena, discreta como siempre, observaba todo desde un rincón. «Antes de comenzar», dijo Isabel, «hay algo que debes ver». Guió a Alejandro hacia una sala lateral, más pequeña e íntima. En las paredes, fotografías históricas del museo contaban la historia del arte mexicano. Se detuvo frente a una en particular, la inauguración del museo en 1934. «¿Reconoces a alguien?», preguntó. Alejandro estudió la imagen. Su expresión cambió al reconocer a su abuelo junto a un joven Diego Rivera. Entre ellos, sosteniendo un cuadro, estaba una joven Elena. «El verdadero Rivera», continuó Isabel, «nunca estuvo en tu galería. Ha estado aquí todo el tiempo, oculto a plena vista. Elena lo protegió durante décadas, esperando el momento adecuado». «¿De qué estás hablando?» «Tu padre no solo quería el control del mercado del arte». Isabel sacó la memoria USB. Quería borrar la historia, reemplazar las obras originales con falsificaciones tan perfectas que nadie cuestionaría su autenticidad. Pero se olvidó de algo fundamental. El arte no solo es técnica, es alma, es historia, es verdad. El sonido de pasos acercándose los interrumpió. Roberto Montalbán, elegante a pesar de su edad, entró en la sala. «Veo que la señorita Montero finalmente descubrió la verdad». «Tío Roberto», la voz de Alejandro estaba cargada de sorpresa. «¿Qué haces aquí?» «Tío». Isabel miró a Minoris, ambos hombres confundida. «La historia que conoces es una falsificación como tantas otras», explicó Montalbán. «Elena no eligió entre tu padre y yo. Ella nos unió. Somos una familia, Alejandro. Siempre lo fuimos». «Las familias Vega y Montalbán nunca fueron rivales», continuó Elena, emergiendo de las sombras. «Creamos esa historia para proteger algo más importante, el verdadero patrimonio artístico de México. La red de falsificaciones, los intercambios, la supuesta guerra entre familias». Isabel comenzaba a entender. Todo fue una elaborada cortina de humo. «Para proteger las obras originales», completó Mariana uniéndose al grupo. «Mientras el mundo perseguía falsificaciones y conspiraciones, los verdaderos tesoros permanecían seguros, preservados para las futuras generaciones». «¿Y Fernando?», preguntó Isabel. «Mi papel era mantener la ilusión», respondió él entrando en la sala. «Crear falsificaciones tan perfectas que nadie cuestionara las originales que protegíamos, como mi padre antes que mí». Alejandro se dejó caer en una silla abrumado. «¿Todo este tiempo? Todas las rivalidades, las traiciones necesarias», respondió Elena suavemente, «para proteger algo más grande que nosotros mismos». Isabel miró a su alrededor, a estos personajes cuyas vidas habían estado entrelazadas en una danza de engaños y verdades ocultas. «¿Y ahora qué?» «Ahora», sonrió Elena, «es tiempo de que el mundo conozca la verdadera historia del arte mexicano.
no a través de falsificaciones y secretos, sino a través de la verdad. Las obras originales volverán a donde pertenecen, a los museos públicos, al pueblo. ¿Y las falsificaciones?, preguntó Isabel. Serán parte de una nueva exposición, respondió Montalbán, una que cuente la historia de cómo dos familias aparentemente rivales trabajaron juntas durante generaciones para proteger el patrimonio cultural de una nación. El sonido de aplausos llegó desde la sala principal. La exposición estaba por comenzar. Isabel miró a cada uno de ellos. Elena, la guardiana de secretos. Montalbán, el supuesto villano que resultó ser protector. Fernando y Mariana, cuyos engaños habían servido a un propósito mayor. Y Alejandro, quien apenas comenzaba a comprender su verdadero legado. «Vamos», dijo Elena, dirigiéndose a la puerta. «Es hora de que el mundo conozca la verdadera obra maestra, la historia que hemos creado juntos». Mientras regresaban a la sala principal, Isabel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El arte que tanto amaba no había sido traicionado, sino protegido de maneras que nunca hubiera imaginado. Y ella, que había comenzado esta aventura con un simple rasguño en un auto, ahora era parte de algo mucho más grande, la preservación de la verdadera historia del arte mexicano. Las luces del museo brillaban sobre las obras, originales y falsificaciones por igual, cada una contando su propia historia de belleza, engaño y preservación. Y mientras Isabel observaba a los invitados admirando las pinturas, supo que había encontrado su verdadero lugar en este mundo de arte y misterio. Y así, lo que comenzó como una historia de venganza se transformó en una de redención, amor y la inquebrantable dedicación al arte que une a las personas más allá de las apariencias y los engaños. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que esta historia los haya cautivado tanto como el arte cautiva nuestras almas. Para seguir descubriendo historias igualmente fascinantes sobre el mundo del arte, los misterios que esconde y las personas que dedican sus vidas a preservarlo, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cada semana traemos nuevas historias que exploran la delgada línea entre la verdad y el engaño, el arte y la vida, el amor y la lealtad. Los esperamos en los comentarios para conocer sus teorías sobre otras grandes historias del mundo del arte.